Nos atiende Jorge Buxadé, él es eurodiputado y portavoz de Vox y además vicepresidente de Acción Política. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, María. Gracias. Estamos viendo esas imágenes. ¿Vox apoya estas protestas, estas manifestaciones? Nosotros creemos que ahora mismo hay cientos de miles de españoles que realmente están hartos, cansados de este gobierno responsable, negligente y criminal que ha provocado la muerte de miles de españoles en las residencias de ancianos y que está llevando a la ruina económica del país. Entendemos, por tanto, que cientos de miles de españoles tengan ganas de protestar contra este gobierno y, por tanto, hemos dicho que animamos, que alentamos a que los españoles desde los balcones, con cacerolas, desde sus ventanas o incluso bajando a la calle, pero siempre respetando las medidas de distanciamiento social y de protección personal con las mascarillas, pues puedan manifestarse legítimamente. Hemos visto la presencia policial. Desde hace unos días, Jorge, llevan apuntando de que hay una orden de interior para intentar, dicen, amedrentar de alguna manera o coaccionar a los manifestantes. ¿Qué datos tienen sobre eso? Bueno, lo que tenemos son las imágenes que han corrido por las redes sociales y tenemos los actos de detención o de parar a los españoles que van con la bandera de España por la calle, incluso la presencia policial masiva ayer cuando no se había producido ningún incidente, ¿no? Y yo creo que son hechos ciertos y ahora oigo por aquí el grito. Es muy curioso que es el pueblo español el que se alza gritando libertad y este es el gran grito que creo que va a extenderse por toda España, el grito de libertad de un pueblo que lo que quiere es recuperar su vida, recuperar sus actividades económicas, recuperar su vida familiar y lo que exige al gobierno es que dimita y que deje paso a un gobierno de emergencia nacional que sepa afrontar la situación en la que se encuentra España. Jorge, a nuestra charla se incorpora también Carolina Avellán y Juanma Lamet, que están en nuestra mesa de análisis. Juanma. Sí, muy buenos días, don Jorge. Yo le quería preguntar directamente por la coherencia o no de lo que ha dicho Vox sobre otras manifestaciones en las que no se cumplió el distanciamiento social, como fue el 8M y esta de Núñez de Balboa en el barrio de Salamanca. Por ejemplo, el señor Abascal tildó de criminal al gobierno de la nación por el 8M. Entonces yo le quiero preguntar, ¿ustedes creen que es totalmente coherente apoyar una manifestación en la que no se están cumpliendo el distanciamiento social tras haber tildado de criminal otra manifestación en la que no se cumplió cuando todavía no había tantos muertos? Mire, lo que sabemos ahora mismo es que el gobierno tenía toda una serie de datos sobre la propagación del virus en Madrid y en el resto de España y, sin embargo, no dio ninguna orden ni prohibición de paralización de las aglomeraciones, sino que alentó, por su sesgo ideológico, por su combate feminista radical, la manifestación del 8 de marzo. Las imágenes que hemos visto ayer, no solo en el barrio de Salamanca, en Chamberí, lo que vimos también imágenes en Sevilla, y creo que se va a extender por toda España, es gente con mascarillas, españoles que están cumpliendo el distanciamiento social. Sí que es verdad que en algún momento hemos visto alguna imagen que no cumple los requisitos y, por tanto, nosotros lo que hacemos es recordar a los españoles que deben respetar su propia salud, proteger su propia salud mediante las mascarillas y el distanciamiento social. Le pongo también como ejemplo que Vox ha convocado esa manifestación para el 23 de mayo de 2020 a las 12 horas en todas las capitales de provincia, una manifestación que precisamente convocamos para garantizar la salud de todos los que participen en vehículos, para respetar absolutamente ese distanciamiento social. Carolina. Jorge, buenos días. Soy Carolina Avellán. Yo le quería recordar una frase que dijo la Organización Mundial de la Salud cuando empezó toda esta pandemia en marzo y que venía a decir que los comportamientos individuales que cada uno tuviéramos serían absolutamente cruciales para controlar esta pandemia. ¿Ustedes están actuando como un partido responsable cuando están alentando a los ciudadanos a reunirse? Ya sé que me va a decir usted que, por favor, que lo hagan con las medidas de seguridad, que con las mascarillas y todo, pero las imágenes son las que son, Jorge. La señora a la que hemos oído hablar antes estaba hablando con la mascarilla bajada y, en fin, sin tomar las medidas. ¿Están ustedes verdaderamente ejerciendo la responsabilidad que se le presupone a un partido político? Por supuesto.
En todo caso, aquí quien ha acreditado una falta de responsabilidad es el Gobierno de la Nación, que ocultó los datos, alentó a esas manifestaciones masivas en toda España y que, por otra parte, además, durante 2 meses y medio lleva sin tomar las medidas adecuadas. Hoy mismo, de la delegación del Gobierno de Sevilla, se nos llega una comunicación en la que dice que no está claro que sea necesario hacer test masivos. Nos encontramos con un Gobierno que prohíbe a las personas que vienen del extranjero entrar en España, a los turistas, porque en la práctica, cuando les impone una cuarentena de 14 días, es obviamente acabar con el turismo, que es la principal industria de nuestro país. La actuación de Vox es absolutamente responsable y repito que nosotros convocamos el 23 de mayo, es la única manifestación que convocamos en Vox, es la del 23 de mayo en vehículos y guardando las distancias de seguridad, y le puedo asegurar que nadie saldrá de sus vehículos, pero que los españoles tienen la necesidad, el derecho y, en cierta manera, el deber moral de clamar contra esta situación del Gobierno en el que nos lleva, repito, a esa ruina sanitaria y a la ruina económica, con lo cual las responsabilidades deben exigirse a quien tiene esa información, a quien la tenía y, por supuesto, Vox alienta y anima al ejercicio de los derechos fundamentales. Lo que es increíble es que estemos planteándonos si los españoles tienen derecho a manifestarse o los españoles tienen... Diga, María. Digo, si usted participará en esa manifestación del día 23. Por supuesto acudiré con mi vehículo y estaré en esa manifestación del 23 de mayo con cientos de miles de españoles y espero que me acompañen mis hijos, con los cuales además llevo conviviendo, confinado en mi domicilio, con mis 4 hijos y por lo tanto puedo con toda la libertad y con toda la seguridad mantenerme dentro del vehículo y disfrutar de ese acto de rebelión cívica por la libertad, que es lo que nosotros proponemos a los españoles. Estas protestas, estas concentraciones han provocado reacciones de todos los grupos políticos. Jorge, vamos a escuchar algunos de ellos en las últimas horas. En este caso, como decíamos, el alcalde Almeida, el propio Espinosa de los Monteros o incluso la presidenta Ayuso. Todos han opinado de esto. No va a hacer la delegación del Gobierno ni va a consentir la policía es que se atente contra la salud de todos los madrileños. Protestas sí, es una cuestión de ejercicio de derechos en una democracia, eso sí, tiene una serie de limitaciones en el estado de alarma y desde luego mientras sean pacíficas no puede decirse que contribuyan a la crispación. Ha resultado que los únicos disturbios, protestas, como mínimo alegales, por no decir directamente ilegales, han sido en barrios pijos de Madrid. Se hubiera producido en un barrio popular, en un barrio obrero. En estos momentos toda esa gente estaría identificada y estaría multada. Aliento a todos los españoles que así deseen a que salgan a manifestarse donde les dé la gana, siempre que cumplan el mantenimiento de distancia de seguridad para no poner en riesgo la salud de nadie. Pido a todos los responsables políticos que no hagan un llamamiento a otra cosa que no sea a cumplir la normativa propia de esta situación excepcional, extraordinaria que estamos viviendo. Aprovechan que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle. Esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Bueno, esa es la vertiente política, Jorge. Tengo aquí en mesa a un doctor. Voy a preguntarle por la cuestión sanitaria. Esas imágenes que estamos viendo, José Ramón, ¿mantienen las distancias sociales de seguridad que estamos solicitando y pidiendo en este caso a la población o no? Lo que estamos pidiendo a la población es el distanciamiento de 2 metros entre las personas y la utilización de mascarillas como mecanismo de barrera. Esas son las medidas que nosotros se está pidiendo. Y es obvio que no se cumplen en determinadas zonas de Núñez de Balboa, ¿no? Yo la verdad es que creo que alentar a estas manifestaciones después de criticar que alentar al gobierno a las del 8M es una incoherencia manifiesta. No han pasado ni 5 minutos desde que el señor Buxadé dijo que es una incoherencia alentar las manifestaciones del 8M con los datos que tenía el gobierno, hasta que él ha dicho literal que alienta y anima a ejercer el derecho de manifestación. Quizás sería un poco más responsable animarles a que cumplan ese confinamiento y se quejen desde sus casas, porque no se están cumpliendo el distanciamiento social. No sé si Jorge quiere contestar. ¿Tengo que hablar? No, si quiere, si quiere, solo si quiere. Yo creo que... Por alusiones, sí.
No, sí, no sé si han pasado 5 minutos o 4, lo que sí que han pasado son casi 2 meses y medio en que los españoles han estado confinados y los españoles tienen todo el derecho a la manifestación y todo el derecho a salir por la calle y todo el derecho a llevar su bandera de España y todo el derecho a criticar al gobierno, y eso es lo que se está simplemente diciendo, animando a que quien quiera hacerlo desde sus balcones o desde la calle, que lo haga, cumpliendo las medidas de protección personal. En ningún momento se ha dicho lo contrario. Y repito, no se dice nada de esa manifestación que convoca Vox el 23 de mayo en sus vehículos. Ningún problema plantea desde el punto sanitario. La reacción más importante, si me permites, María, a la convocatoria de Vox del 23 de mayo es la de los colectivos de extrema izquierda que están ya moviendo en redes sociales las amenazas de atacar a las caravanas por la libertad que se van a desarrollar en todas las capitales de provincia. Y esa es la consecuencia natural y la consecuencia inmediata de las frases de Pablo Iglesias en la tribuna del Congreso amenazando a los casi 4 millones de españoles que votaron a Vox. Igual que Pablo Iglesias, después de la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía, llamó a la alerta antifascista provocando la violencia contra seguidores y militantes de Vox, también vamos a hacer responsable al señor Pablo Iglesias de cualquier incidencia, de cualquier violencia que puedan sufrir nuestros seguidores, militantes y en general cualesquiera españoles que se suban a su vehículo el 23 de mayo en esa caravana de la libertad. Jorge, le pregunto desde el desconocimiento. Una manifestación normal hay que hacer una petición a delegación del Gobierno para que la acepte o no. En este caso de la protesta del día 23, ¿ustedes también han hecho la solicitud? ¿Se la han aceptado? ¿No se la han aceptado? ¿Cómo va el trámite en una protesta de ese tipo? Sí. Nosotros el mismo lunes, el pasado lunes, en las capitales de provincia se presentaron las correspondientes comunicaciones a las subdelegaciones del Gobierno y las subdelegaciones del Gobierno van por ahora resolviendo en sentido favorable a las peticiones formuladas por Vox. Esperamos tener las resoluciones favorables de todas las subdelegaciones del Gobierno porque obviamente se cumplen todas las medidas legales, sanitarias y de responsabilidad que se le puede exigir a la tercera fuerza política de España, que es Vox. No sé si tiene tiempo, Jorge, de quedarse un momento con nosotros porque queremos hablar de este asunto todavía. No sé cómo va de tiempo, si tiene un segundo, si le apetece, tengo una invitada, si se puede esperar y seguimos charlando juntos. No, perfecto, Jorge, porque decíamos, en estado de alarma el derecho de manifestación existe, pero los participantes en estas concentraciones pues pueden tener dudas. ¿Se puede manifestar o impedir que lo hagan vulnera de alguna manera sus derechos fundamentales? Mientras seguimos la charla con Jorge, les decía que hemos invitado a Concepción Rodríguez, ella es presidenta del Foro Judicial Independiente y yo creo que Concepción es la mejor persona para que nos saque de dudas. ¿Este tipo de concentraciones, Concepción, muy buenos días, serían legales, entrarían dentro de la legalidad lo que estamos viendo estos días? Buenos días, María. En principio tenemos que decir que el estado de alarma, que está regulado en el 116 de la Constitución y desarrollado en una ley orgánica, la 4/1981, es un estado que no suspende derechos, lo que hace es limitar o restringir los derechos. Por lo tanto, los derechos fundamentales están vivos y pueden ser ejercitados por los particulares, pero siempre dentro de esas limitaciones o esas restricciones que han sido impuestas por el estado de alarma. Por lo tanto, habría que ver en cada situación concreta si se están o no cumpliendo las restricciones que contiene este decreto de estado de alarma. Simplemente con las imágenes que has visto, Concepción, ¿crees que entraría dentro de los parámetros, de los márgenes legales o quizás seguramente en estado de alarma no se mantendría esta distancia y no sería la adecuada? En las concretas imágenes que nosotros vemos, si no se respeta la seguridad de las personas, pues hay un motivo manifiesto para el que no pueda existir esa reunión. Es decir, aquí estamos en conflicto de distintos derechos fundamentales. Por un lado tenemos ese derecho de manifestación y de reunión, que está regulado en el artículo 21 de la Constitución. Pero por otro lado también tenemos el derecho a la vida e integridad física del artículo 15 o el derecho a la salud del artículo 43. Hay un conflicto entre derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando hay ese conflicto hay unos derechos prevalentes. En este caso no cabe duda que el derecho prevalente es el derecho a la salud. Y en ese caso, mientras no se reúnan los requisitos establecidos
en el decreto de estado de alarma, esa reunión no debería de haberse efectuado. Es decir, que en ese caso concreto, si no se guardan las distancias de seguridad, si no se usan mascarillas, si no se cumplen todos esos requisitos sanitarios, no cabe la posibilidad de realizar esa reunión. Y por tanto, ¿sería adecuado, según ese protocolo que insistes, Concepción, que la policía solicite la identificación de las personas? Sí, yo creo que la policía puede requerir a las personas para su identificación, por supuesto que sí, y puede disolver reuniones cuando entienda que esas reuniones atentan contra el orden público o bien atentan contra la seguridad de las personas. Pero también quiero decir que el estado de alarma no suspende derechos, limita o restringe derechos. Por eso, algún sector de la doctrina constitucionalista se está preguntando si el estado de alarma hay una extralimitación de ese estado de alarma o si estamos en un estado, o sea, si hay una extralimitación o bien estaríamos en un estado encubierto de excepción. Es decir, ¿por qué? Pues porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay una famosa sentencia, la sentencia 8/2016 de 28 de abril, nos dice que en el estado de alarma no hay suspensión de derechos, lo que hay es una restricción de derechos. Y los derechos fundamentales son básicos y se interpretan con los principios pro homine y de prevalencia interpretativa y de prevalencia normativa. Es decir, que los derechos fundamentales se suelen interpretar siempre de forma que cualquier limitación se interpreta restrictivamente, es decir, prevalece el ejercicio de derecho fundamental, con lo cual es muy complicado, me imagino, para los agentes de la autoridad el delimitar en cada caso. Por ir al caso concreto, Concepción, estábamos charlando con el portavoz de Vox, que sigue aquí con nosotros, con Jorge, y nos decía que en este caso ellos han planteado una protesta, no sé si tenías tiempo, Concepción, de mientras estábamos charlando con él, esa protesta a través de vehículos, esa tendría el encaje de medida de seguridad y si está autorizada por la subdelegación del Gobierno, ¿entraría dentro de los parámetros? Claro, es que sí, tenemos que distinguir en el artículo 21 el derecho de manifestación y reunión. En el derecho de manifestación requiere, frente a lo que ocurre en el derecho de reunión, hay que notificar previamente a la autoridad gubernativa y establece una serie de requisitos, es decir, los nombres de las personas convocantes, el itinerario, el objetivo. Entonces, es un derecho fundamental. Puede denegarse esa manifestación cuando entiende que puede provocar alteraciones de orden público. Además, estamos en una situación excepcional de estado de alarma. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta todas esas restricciones que pone de manifiesto nuestro decreto de estado de alarma a esa posible manifestación. Ya el Tribunal Constitucional ha inadmitido hace poco, precisamente con ocasión del día 1 de mayo, una manifestación. Pues Concepción, agradecerte que estés con nosotros, Concepción Rodríguez, presidenta de ese foro judicial independiente, por aclararnos la situación, porque sin duda es uno de los asuntos que va a seguir estando de actualidad y lo mejor es tener un poquito la sensación y el colchón del contexto en el que estamos. Concepción, un placer tenerte con nosotros. Para mí, muchísimas gracias, María, a vuestra entera disposición. Pues cuenta con nosotros, que seguro que volverás a recibir esa llamada, porque insistimos, va a ser un tema recurrente. Seguimos con Jorge. En este caso, Jorge, ¿consultasteis también la posibilidad de que esto fuera legal o no legal a la hora de promover esa protesta? María, es que el derecho de manifestación es un derecho fundamental. Es que estamos llegando al punto de que nos estamos planteando si los españoles tienen derecho a manifestarse. Esta es la situación en la que nos ha abocado el gobierno de Sánchez de Iglesias, a poner en duda derechos fundamentales ganados en una lucha democrática de 200 años de historia. Nos decía Jorge... A este punto hemos llegado. Por supuesto que estamos convencidos de la legalidad de esto, y estoy además, María, convencido de que las subdelegaciones del Gobierno reconocerán y, más que autorizar, darán por comunicadas las manifestaciones solicitadas por Vox para el 23 de mayo y se celebrarán con total normalidad porque cumplen todos los requisitos legales y sanitarios. Como decíamos, el derecho a manifestación sigue siendo nuestro derecho, como nos
explicaba Concepción. En toda esta polémica está envuelta, yo le preguntaba a la propia Concepción, la policía. Jorge, voy a hablar precisamente con alguien del sector porque les acusan de pedir, yo le preguntaba, esa identificación, multar a la gente que lleva la bandera española por la calle. Pablo Alcor es del sindicato policial Jupol y vosotros sois contundentes ante esas acusaciones. Lo que estáis pidiendo es que no se utilice la policía utilizándola por cualquier partido político. Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Un placer estar con vosotros. Pues efectivamente es tal y como estás diciendo. Lo que no pretendemos es que se nos utilice por parte ni del Gobierno ni de la oposición en términos políticos. Creemos que la policía es neutral e imparcial, queremos dejarlo totalmente claro, así viene recogido en nuestros principios básicos de actuación. Y, lógicamente, dejar bien claro que no se sanciona en ningún momento ni por portar la bandera ni por gritar en contra del Gobierno o en contra de cualquier otro partido político. De hecho, la policía no sanciona. La policía propone para sanción y serán las correspondientes delegaciones de Gobierno quienes sancionen. Pablo, ¿os condiciona en el día a día que el ambiente político esté tan caldeado? A nosotros no nos condiciona, María, porque, como bien te he dicho anteriormente, nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros hacemos cumplir la ley y, lógicamente, lo que nos molesta es que se esté utilizando a la policía, por decirlo de alguna forma, como arma arrojadiza entre los diferentes partidos políticos o entre gobierno y oposición. Creemos que nuestro trabajo siempre ha sido impecable y sigue siendo impecable. Y lo que pretendemos es eso, que nos dejen realizar nuestras funciones, que todas ellas están siendo acordes a derecho y acordes a la legislación vigente, que ahora mismo tenemos que atenernos a lo que manda este Real Decreto, y que, lógicamente, en cuanto a las concentraciones o manifestaciones, siempre y cuando se reúnan esas condiciones que marca el Real Decreto, pues lógicamente serían perfectamente legales. A eso iba, Pablo, por recordar, es decir, hemos insistido y hemos aclarado por si alguien tenía la duda de que nuestro derecho a manifestación es nuestro derecho de manifestación, pero decías, hay que cumplir realmente lo que son la distancia social. ¿Qué recomendarías, Pablo, a la gente? Hombre, realmente nuestra labor como policía, aparte de hacer cumplir la ley, está siendo una labor también muy pedagógica con la gente que nos encontramos en la calle en nuestro trabajo. Queremos que, lógicamente, esta desescalada y que estos 2 meses que llevamos ya de confinamiento no se vayan al traste por sentido común y por coherencia. O sea, que guardemos esas distancias de seguridad, que salgamos, pues sí, tenemos ciertas horas para poder salir a pasear, a hacer deporte, pero siempre guardando esas distancias, no juntarnos, no estar en grupos, evitar un poquito esto y tener un poquito de empatía también con todas estas personas que han perdido a familiares, a seres queridos, amigos, a compañeros. Llevamos ya más de 27.000 víctimas. Desde aquí todo mi apoyo a todas esas familias que han perdido algún componente y, lógicamente, pedimos eso, un poquito de empatía a toda la ciudadanía con ellos y con nosotros, que no estamos para reprimir a nadie, sino para hacer cumplir la ley, y la ley que hay ahora, como bien he dicho anteriormente, es lo que impone este Real Decreto. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo están los ánimos? En general, me refiero, después de haber pasado, digamos, la parte peor, según nos cuentan, evidentemente, de lo que es la crisis sanitaria. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que los compañeros están bastante cabreados porque hemos vivido toda España una crisis sanitaria importante en la cual pues nuestros mandos directos, en este caso pues el Ministerio del Interior, no se nos ha dotado de los medios adecuados para estar en la calle combatiendo esta crisis sanitaria, y lógicamente el cabreo que hay entre los compañeros es bastante importante en este sentido, dado que han tenido que dotarse ellos mismos, gastándose su dinero de los EPIs, incluso viviendo pues bueno de algunas donaciones tanto de particulares como de empresarios. ¿A día de hoy disponéis de todo ese material? Sí disponemos de ese material, aunque tengo que recordar nuevamente que no es por lo que nos lo haya dotado la Dirección General de la Policía, sino en muchas ocasiones porque ha sido donado, en otras ocasiones porque ha sido comprado por los compañeros y en otras ocasiones pues lo que va llegando de la Dirección General de la Policía. ¿Cómo nos estamos portando en este pase de fase 1 en muchos lugares? ¿Estamos cumpliendo las normas? ¿Estamos todavía pensando que esto ya ha terminado?
Sí es cierto que una gran mayoría de la población sí está cumpliendo bien las normas, pero hay que resaltar que hay otra parte de la población que tampoco es tan pequeñita, pero que no está cumpliendo con estas normas. Hay mucha gente que se junta en los parques, que se juntan a hacer botellones, sobre todo gente joven, y lógicamente a esta gente hay que incidir más en ellos y decirles que sean responsables, que tengan sentido común y que por favor colaboren, porque cuanto antes colaboremos todos en esto, antes saldremos de esta situación. Pablo Alcor, un placer tenerte con nosotros. Esto es un trabajo en equipo. Un abrazo y un agradecimiento público tanto a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, insistimos, al Ejército, que durante todas estas semanas ha hecho este trabajo y estáis haciendo este trabajo tan extraordinario. Gracias, Pablo, un abrazo. Muchísimas gracias, María, un abrazo. Un beso grande. Seguimos charlando con Jorge Buixadé, el portavoz de Vox. Decía el propio Pablo, y mencionaba, todos hemos perdido a alguien. Recientemente, lo que sí hemos sabido es que un miembro del partido, Ortega Smith, dio positivo. ¿Ha charlado con él, Jorge? ¿Cómo está? Sí, por supuesto. Está Javier y está bien, perfectamente atendido y nada, pues todo muy bien. Yo sí que me gustaría pues poner una nota y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo, el representante de la Policía Nacional, pero recordar, María, ponerlo de manifiesto, si es que el mismo representante de Jupol nos dice que quien ha puesto en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los policías es el gobierno, que no les ha dotado de los equipos de protección individual. Pues es perfectamente legítimo que miles de españoles estén enfadados, indignados y que quieran reclamar del gobierno su dimisión y que dejen libertad a los españoles. Y esto es perfectamente legítimo, es coherente con lo que ha dicho nuestro policía, el Policía Nacional, el cual me adhiero absolutamente a lo que ha señalado. Y es absolutamente coherente con lo que yo he indicado anteriormente. Pero hemos dejado claro ya desde el principio, Jorge, que libertad tenemos y nuestro derecho a manifestación no nos lo quitan para nada en este caso. ¿Le salen las cuentas para presentar esa moción de censura que tanto están hablando estas últimas semanas? Bueno, esto es una propuesta, una exigencia moral y política que propuso nuestro presidente Santiago Abascal en la tribuna del Congreso. Ya el mismo Santiago Abascal puso de manifiesto que la lógica sería que esa moción de censura fuera impulsada por la segunda fuerza política de España, y estamos ahí a la espera de la reacción por parte de otros partidos políticos. Nosotros seguimos trabajando en conseguir que este gobierno responsable, criminalmente responsable, negligentemente responsable de esta ruina sanitaria y de la ruina económica del país, tenga que dejar el gobierno, hacerse a un lado y dejar el paso a un gobierno de emergencia nacional que se ponga realmente a trabajar por la recuperación económica de España. Jorge Buixadé, agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros en directo y sobre todo por quedarse este ratito de más que no estaba previsto. Así que un abrazo grande, Jorge. Gracias, María. Gracias. Bueno, como